Hay una escena que se repite una y otra vez en el mundo de la inversión. Mientras el mercado sube, muchísimas personas dicen que todo está carísimo y que prefieren esperar. Aseguran que no van a entrar en máximos, que ya habrá una corrección, que ya llegará su momento. Parecen pacientes, racionales, disciplinadas. Pero luego, cuando la bolsa de verdad empieza a caer, cuando las noticias se vuelven negativas, cuando aparecen los titulares alarmistas, cuando las redes sociales se llenan de miedo, esas mismas personas no compran. Dudaban cuando todo subía y dudan todavía más cuando todo baja. Y ahí está una de las mayores contradicciones del inversor principiante. Quiere comprar barato, pero cuando por fin llegan los precios rebajados, el miedo le impide actuar. Y esto no pasa porque la gente sea torpe. Pasa porque nadie te enseña de verdad qué hacer cuando llega una caída seria. Una cosa es imaginarla desde la distancia y otra muy distinta vivirla con tu dinero en juego. Porque cuando ves tu cartera bajar, cuando cada día parece peor que el anterior, cuando la sensación es que todo se puede hundir más, tu mente ya no funciona igual. Empiezas a pensar que esta vez quizá no sea una corrección normal. Empiezas a creer que tal vez el mercado no rebote pronto. Empiezas a leer opiniones de expertos, titulares apocalípticos, predicciones de desastre, y sin darte cuenta te quedas congelado. No compras, no ejecutas tu plan, no aprovechas la oportunidad. Y lo más grave no siempre es perder dinero. A veces el error más caro es quedarte fuera en el momento en el que deberías estar construyendo posiciones con más inteligencia. Porque invertir cuando la bolsa cae no consiste en lanzarte sin pensar ni en jugar a ser adivino. No se trata de intentar acertar el suelo exacto, ni de entrar con todo tu capital a la primera bajada del 8% o del 10%, creyendo que has descubierto la ganga del siglo. Tampoco consiste en esperar tanto la perfección que al final ves como el mercado se gira, rebota y vuelve a subir sin ti. Invertir bien en una caída exige algo mucho menos espectacular y mucho más útil: preparación, criterio, método y sangre fría. Eso es lo que marca la diferencia entre el que sale fortalecido de las correcciones y el que pasa años lamentando no haber sabido reaccionar. Antes de seguir, hay algo que quiero dejar muy claro, porque es una idea que cambia por completo la forma de ver la inversión. Mucha gente piensa que invierte para hacerse rica. Suena bien, vende mucho y queda fenomenal en un titular. Pero para la inmensa mayoría de personas, la inversión no debería verse como una lotería para dar un pelotazo. Debería verse como una herramienta para proteger y hacer crecer el poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo. El dinero, en primer lugar, se genera trabajando, emprendiendo, aumentando ingresos, mejorando habilidades y tomando mejores decisiones con tus finanzas personales. Invertir viene después. Invertir no sustituye a una buena base económica, la complementa, y entender eso es clave para no esperar milagros ni cometer locuras cuando llegan las caídas. Por eso, para un canal como Finanzas para Principiantes, lo sensato no es empezar hablando de estrategias complejas, ni de productos extraños, ni de apuestas agresivas. Lo sensato es recordar que la manera más simple de exponerte al crecimiento de la economía a largo plazo suele ser la más efectiva para la mayoría. Hablo de invertir de forma diversificada, con instrumentos sencillos, sin necesidad de elegir una empresa concreta ni de estar adivinando qué sector lo hará mejor el próximo trimestre. Cuando tú inviertes en índices amplios, no estás poniendo tus esperanzas en una sola compañía. Estás participando en una cesta grande de empresas y, en cierto modo, en el avance del tejido económico global. Eso simplifica muchísimo las cosas y reduce errores que para un principiante suelen salir muy caros. Ahora bien, aquí aparece una duda clásica: ¿es mejor invertir todo de una vez o ir entrando poco a poco? Sobre el papel, muchas veces se dice que invertir una suma grande cuanto antes suele dar mejores resultados a largo plazo, porque el mercado históricamente tiende a subir. Y es verdad que esa estadística existe, pero las estadísticas por sí solas no te abrazan cuando tu capital entra justo antes de una caída importante. Las estadísticas no calman a nadie cuando ves números rojos durante meses o incluso años. Y ahí es donde entra el factor humano, porque una estrategia no solo tiene que ser razonable en teoría, también tiene que ser soportable en la práctica. Tiene que encajar contigo, tiene que permitirte dormir tranquilo, tiene que hacer que sigas invirtiendo sin abandonar por el camino. La bolsa tiene una tendencia histórica alcista a muy largo plazo, sí, pero no sube en línea recta ni mucho menos. Hay periodos brillantes donde casi todo parece funcionar, y hay etapas mucho más pesadas donde el mercado corrige, se estanca o incluso tarda bastante tiempo en recuperar niveles anteriores.
Hay fases de euforia, fases de miedo, fases de transición, y precisamente por eso las caídas son tan importantes. Porque son el momento en el que se pone a prueba si de verdad tienes una estrategia o solo tenías entusiasmo cuando todo iba bien. Mucha gente falla aquí por repetir siempre los mismos errores. El primero es llegar a una caída sin liquidez. Durante años ven subir el mercado y meten todo sin dejar margen de maniobra. Luego, cuando por fin llegan precios más atractivos, no tienen capacidad de reacción. El segundo error es precipitarse y gastar de golpe toda la munición demasiado pronto. Ven una bajada, creen que ya ha terminado, compran todo y luego descubren que el mercado todavía tenía bastante más que corregir. El tercer error es obsesionarse con clavar el mínimo exacto. Se convierten en cazadores del punto perfecto, pero ese punto perfecto solo se ve con claridad cuando ya ha pasado. Mientras tanto, en el presente, todo son dudas. Y el cuarto error, quizá el más peligroso, es no tener un plan, ir improvisando según cómo se siente uno, según qué noticia ha leído esa mañana, o según lo que dice el último vídeo viral que le ha salido en redes. Si estás dentro de esa dinámica, la caída del mercado no la gestionas tú, la gestiona tu emoción del momento. Y cuando el miedo dirige tus decisiones, lo normal es comprar tarde, vender mal o quedarte inmóvil. Por eso la clave no es ser brillante. La clave es decidir con antelación qué harás si el mercado cae un 10%, un 15%, un 20% o más. No para adivinar, sino para reaccionar con orden. La preparación te da serenidad. El método te quita improvisación. Y eso, aunque suene poco emocionante, es una ventaja enorme. Vamos a aterrizarlo de forma sencilla. Imagina 3 perfiles. El primero es la persona que ya está prácticamente invertida y apenas tiene liquidez libre. En ese caso, su prioridad no es hacer movimientos raros. Su trabajo ya está hecho. Ya está participando del mercado. Lo importante ahí es no sabotearse, no vender por pánico, no cambiar toda su estrategia en mitad del caos y no confundir una caída temporal con el fin del mundo financiero. Si su cartera está construida con lógica y está pensada para largo plazo, muchas veces la mejor acción en una corrección es no hacer tonterías. El segundo perfil es el de quien invierte cada mes una cantidad fija. Este caso es muy interesante, porque las caídas le pueden beneficiar muchísimo. Si tú aportas periódicamente, cuando el mercado baja compras más barato sin necesidad de acertar el día exacto. Y si además tienes algo de flexibilidad, puedes aprovechar esos momentos para incrementar temporalmente tus aportaciones. No necesitas doblar o triplicar de manera temeraria. A veces basta con aportar un poco más de lo habitual durante ese tramo difícil. Esa diferencia, sostenida con disciplina, puede dar resultados muy potentes con el paso de los años. Y el tercer perfil es el del inversor que sí dispone de liquidez reservada para actuar. Aquí es donde una caída puede convertirse en una oportunidad muy valiosa, siempre que se gestione con cabeza. La palabra importante no es entrar, sino escalonar, porque si nadie sabe dónde está el mínimo, lo más sensato suele ser dividir la entrada. Una parte si el mercado cae a cierto nivel, otra parte si sigue retrocediendo y otra si aparece una corrección mayor. Así de simple. No estás intentando ser un genio. Estás aceptando que no puedes controlar el mercado, pero sí puedes controlar tu forma de entrar. Eso cambia muchísimo la experiencia psicológica. Si compras una pequeña parte y el mercado sigue cayendo, no sientes que hayas fracasado del todo. Todavía tienes margen. Si rebota antes de lo esperado, ya estabas dentro. Y si termina lateralizando durante un tiempo, habrás empezado a construir posición sin necesidad de jugártelo todo a una carta. Esa es la diferencia entre actuar desde la ansiedad y actuar desde el diseño. Hay otra cosa importantísima. Una caída fuerte no siempre significa que tengas que cambiar por completo tu forma de invertir. A veces lo que necesitas no es hacer algo espectacular, sino reforzar lo que ya funciona. Si tu estrategia principal es a largo plazo y está basada en activos diversificados, una corrección grande puede ser simplemente una ocasión para acelerar, con prudencia, el mismo camino que ya estabas recorriendo. Muchas personas se complican demasiado cuando ven rojo en el mercado. Creen que ha llegado el momento de inventarse una estrategia nueva, de saltar a productos que no entienden o de buscar rentabilidades imposibles. Y ahí es donde empiezan los errores caros. La riqueza de verdad no suele multiplicarse por hacer movimientos heroicos. Se construye más bien combinando paciencia, consistencia y buenas decisiones repetidas en el tiempo. Suena menos sexy, sí, pero funciona mejor. Y cuando comprendes eso, dejas de ver las caídas como una amenaza absoluta.
empiezas a verlas también como parte natural del proceso. Incómodas, sí, molestas, sí, pero también útiles para quien lleva tiempo preparándose. Si este tema te está aportando claridad, aprovecho para decirte algo importante. Suscríbete ahora al canal y deja en comentarios cuál ha sido tu mayor miedo al invertir, porque una de las mejores cosas de este tipo de contenido es que no solo aprendes tú, también aprenden los demás leyendo experiencias reales. Y muchas veces descubrir que no eres el único que se bloquea cuando cae el mercado ya te ayuda a empezar a pensar mejor. Lo interesante de todo esto es que, visto con perspectiva, muchas de las mejores compras no se sienten bien en el momento de hacerlas. Esa es una verdad incómoda que cuesta aceptar. Las compras que mejor salen a largo plazo rara vez vienen acompañadas de aplausos, tranquilidad y titulares optimistas. Normalmente llegan envueltas en dudas, pesimismo y sensación de riesgo. Por eso son oportunidades. Si todo pareciera facilísimo, ya no serían oportunidades, serían zonas de comodidad, y el mercado no suele premiar tanto la comodidad como la disciplina. Y ojo, eso no significa comprar cualquier caída sin analizar nada. También hay que entender el contexto. No es lo mismo una corrección normal dentro de una tendencia alcista que un deterioro más profundo de la economía o una situación donde ciertas valoraciones llevaban tiempo excesivamente infladas. Pero incluso en esos escenarios, el principio sigue siendo útil. No necesitas dar con el mínimo exacto para salir beneficiado. Necesitas entrar en una zona razonable, mantener la perspectiva adecuada y no perder la cabeza por el ruido de corto plazo. La mayoría se equivoca porque cree que invertir bien es adivinar el próximo movimiento. En realidad, invertir bien se parece mucho más a prepararte para varios escenarios y no depender de acertar uno solo. Cuando piensas así, dejas de obsesionarte con el punto perfecto y empiezas a enfocarte en algo muchísimo más rentable. Tener una estructura que te permita avanzar incluso cuando no sabes exactamente qué va a pasar mañana. Y esa mentalidad, para un principiante vale oro, porque convierte la inversión en algo sostenible, comprensible y mucho menos emocional. Cuando una caída empieza de verdad, lo primero que suele desaparecer no es el dinero, sino la claridad mental. El inversor principiante entra en una especie de tormenta interna donde todo se mezcla. Miedo, urgencia, dudas, noticias, opiniones ajenas y ese pensamiento tan peligroso de «seguro que si hago algo ahora me equivoco». Y claro, con ese estado mental, cualquier decisión pesa el doble. Si compras, te da miedo haber comprado demasiado pronto. Si no compras, te angustia perder una oportunidad. Si ya estabas invertido, sufres viendo bajar tu cartera. Y si tenías liquidez, te bloqueas esperando una señal perfecta que nunca llega. Por eso, más allá de técnicas o porcentajes concretos, lo que realmente necesitas en una caída es un marco mental correcto. Ese marco empieza por aceptar algo que a casi nadie le gusta escuchar. Las correcciones no avisan, no se comportan como tú quieres y no tienen obligación de respetar tus expectativas. Pueden durar menos de lo que imaginas o mucho más. Pueden parecer una simple pausa y luego complicarse, o pueden dar mucho miedo durante unos días y terminar rebotando con una velocidad que deja fuera a quien quiso esperar demasiado. Nadie controla eso. Por tanto, la ventaja no está en tener una bola de cristal, sino en organizarte para no depender de ella. Piensa en esto. Si tú sabes que, históricamente, los mercados viven ciclos de expansión, pausas, correcciones y recuperación, entonces una caída no debería pillarte emocionalmente como si fuera una invasión alienígena. Debería pillarte con una cierta serenidad, porque forma parte del juego. No sabes cuándo llegará ni cuánto durará, pero sabes que existe. Igual que un conductor sabe que va a haber lluvia algún día y no espera a verla caer para aprender a usar los limpiaparabrisas, un inversor no debería esperar al pánico para decidir cómo actuar. La preparación no elimina la incomodidad, pero evita el caos. Aquí es donde mucha gente se confunde con la idea de multiplicar tu riqueza. Se creen que multiplicar el dinero es encontrar una jugada maestra, un producto agresivo o el momento exacto donde comprar abajo y vender arriba. Pero en la práctica, multiplicar el patrimonio suele venir más de no cometer grandes errores repetidos que de hacer una genialidad aislada. Se trata de permanecer invertido con sentido, aprovechar buenas ventanas de entrada, reinvertir, dejar tiempo al interés compuesto y no destrozar tu plan cada vez que el mercado te asusta. Es una riqueza que parece lenta al principio, pero que se vuelve muy poderosa con los años. Por eso, cuando la bolsa cae, la gran pregunta no debería ser ¿cómo me hago rico con esto?, sino ¿cómo aprovecho esta situación sin poner en riesgo mi estructura financiera?
Esa pregunta es mucho más madura y curiosamente mucho más rentable a largo plazo, porque te obliga a considerar algo fundamental. Tu inversión no vive aislada de tu vida. Tienes gastos, objetivos, colchón de emergencia, quizá una hipoteca futura, quizá un coche que tendrás que cambiar, quizá personas que dependen de ti. Todo eso importa. No puedes lanzarte a una caída con dinero que vas a necesitar pronto. No puedes tratar el mercado como una ruleta si después tu tranquilidad depende de ese capital. La buena inversión empieza antes del broker. Empieza en cómo ordenas tus finanzas. Una forma muy útil de pensar el dinero es dividirlo por horizontes. El capital que puedes necesitar pronto no debería estar sometido a la montaña rusa del mercado. El dinero de objetivos de medio plazo necesita cierta prudencia, y el que de verdad puede trabajar con paciencia es el destinado al largo plazo. Esa diferenciación cambia por completo tu forma de actuar cuando hay turbulencias. Si tú sabes qué parte de tu dinero está diseñada para décadas y cuál no, entonces una caída deja de ser una amenaza global, pasa a ser un fenómeno que afecta sobre todo a una parte concreta de tu estrategia. Y eso reduce muchísimo el dramatismo. Dentro del largo plazo, además, hay personas que prefieren mantener un enfoque totalmente pasivo y otras que combinan una base pasiva con alguna actuación táctica en momentos concretos. Las dos opciones pueden tener sentido, siempre que se entiendan bien. Lo importante es que la parte táctica no se convierta en una excusa para perder disciplina. Hay gente que empieza diciendo que solo hará pequeños ajustes en caídas importantes y acaba persiguiendo movimientos a corto plazo, aumentando riesgos sin necesidad y complicándose más de la cuenta. Si ese extra de actividad no encaja con tu personalidad o con tu nivel de conocimiento, no te hace mejor inversor, te hace más vulnerable. Por eso, si eres principiante, probablemente te conviene centrarte en lo esencial: una base diversificada, un plan de aportaciones, una reserva de seguridad y un protocolo sencillo para caídas. Nada más. No necesitas 20 indicadores, no necesitas mirar la pantalla cada hora, no necesitas productos que apenas entiendes. Necesitas una estructura tan simple que puedas cumplirla incluso en los días malos, porque los planes brillantes que solo funcionan cuando estás tranquilo no son buenos planes. Los buenos planes son los que puedes seguir cuando sientes incomodidad. Imagina que decides reservar liquidez para futuras caídas. Perfecto. La siguiente pregunta no es cuándo acertarás el mínimo, sino cómo vas a desplegar ese dinero. Y ahí la clave es evitar dos extremos: la impaciencia y la parálisis. La impaciencia te lleva a gastarlo todo demasiado pronto. La parálisis te lleva a no usarlo nunca. Entre medias hay una solución razonable: fraccionar tus entradas y vincularlas a niveles o zonas, no a emociones. Si el mercado corrige hasta cierto punto, ejecutas una parte; si sigue bajando, otra; si entra en una zona de mayor miedo, otra más. No estás prediciendo, estás respondiendo. Esa respuesta ordenada tiene otra ventaja enorme: protege tu psicología. Porque una de las cosas más dañinas en bolsa no es una mala operación puntual, sino la sensación de haber hecho todo mal. Cuando alguien invierte de golpe y justo después llega otra caída fuerte, se hunde emocionalmente. En cambio, cuando esa persona había previsto entrar por fases, puede asumir mucho mejor que el mercado siga retrocediendo. No siente que el plan ha fallado, siente que el escenario previsto continúa. Y esa diferencia emocional es crucial para mantener la cabeza fría. También conviene recordar que una caída del mercado no convierte automáticamente cualquier producto en una buena idea. Mucha gente, al ver rebajas, empieza a pensar que quizá es el momento de ir a opciones más concentradas, más volátiles o incluso apalancadas, con la esperanza de multiplicar más rápido. El problema es que a mayor potencial de subida, también mayor exigencia psicológica y mayor capacidad de destrucción si el escenario se tuerce. No basta con mirar cuánto podría subir algo si todo sale bien. Hay que preguntarse cuánto podrías soportar que bajara sin descomponerte por dentro. Porque si un producto te obliga a vender por miedo en el peor momento, entonces no era adecuado para ti, por muy bonito que sonara sobre el papel. En esto hay una trampa muy común. La gente evalúa el riesgo cuando el mercado ya ha rebotado. Viéndolo a posteriori, todo parece fácil. Parece evidente dónde había que entrar, qué activo habría rendido más y cuánto se podía haber ganado. Pero esa película la ves con el final ya conocido. En tiempo real, nadie tiene ese privilegio. En tiempo real, lo único que existe es incertidumbre, y por eso no debes diseñar tu estrategia mirando atrás con arrogancia, sino mirando hacia adelante con humildad.
Humildad para reconocer que no sabes el punto exacto. Humildad para no sobrecargarte de riesgo. Humildad para entender que invertir bien no es impresionar a nadie, sino construir algo que funcione en tu vida real. Hay otro detalle del que se habla poco y que marca mucho la diferencia. La capacidad de seguir aportando después de una caída, porque no todo depende de lo que hagas en el momento del golpe. También importa si, una vez pasa el susto inicial, sigues siendo constante o te desconectas. Muchísimas carteras se recuperan no solo porque el mercado rebota, sino porque la persona continúa invirtiendo con disciplina mientras los precios siguen siendo razonables. Ahí es donde se crea una base potentísima para el futuro, no con una sola compra milagrosa, sino con una secuencia de decisiones sensatas sostenidas durante meses y años. Al final, aprovechar una caída consiste en entender que tu ventaja no está en la velocidad, sino en la constancia. Los grandes inversores minoristas no suelen ganar porque hagan el movimiento más espectacular. Suelen ganar porque no abandonan, porque tienen estructura, porque comprenden el largo plazo y porque saben actuar con más calma que la mayoría cuando el mercado se vuelve incómodo. Esa calma no nace del talento natural. Nace de haber pensado antes lo que harás cuando llegue el ruido. Y aquí viene algo muy importante para quien está empezando. Incluso si no tienes miles de euros preparados, incluso si tus aportaciones son modestas, incluso si vas poco a poco, también puedes beneficiarte de las caídas. No hace falta ser grande para actuar bien. Puedes aprovecharlas aumentando ligeramente tu aportación mensual, manteniendo la regularidad y evitando decisiones impulsivas. La inversión no premia solo al que tiene más capital, también premia al que tiene mejor comportamiento. Por eso, cuando escuches hablar de caídas del mercado, intenta cambiar el chip. En lugar de preguntarte si viene el desastre, pregúntate si tú estás más preparado que la última vez. ¿Tienes mejor colchón? ¿Tienes una estrategia más clara? ¿Sabes qué harías si el mercado baja otro tramo? ¿Has definido cuánto capital usarías y cómo lo repartirías? ¿O sigues esperando improvisar según te sientas ese día? La respuesta a esas preguntas vale mucho más que cualquier predicción sobre el próximo movimiento semanal. Y no olvides algo esencial. Nunca vas a sentir que tienes toda la información perfecta en el momento de comprar una caída. Nunca. Siempre habrá una noticia inquietante, un analista pesimista, una gráfica que parezca frágil, una razón para esperar un poco más. Si exiges absoluta certeza antes de actuar, el mercado casi siempre te dejará mirando desde la barrera. Invertir implica convivir con una parte de duda. La diferencia es que esa duda no debe mandarte, debe acompañarte, pero no decidir por ti. La gente que consigue resultados sólidos a largo plazo entiende esto muy bien. Sabe que siempre habrá incomodidad. Sabe que el mercado no te felicita cuando estás haciendo lo correcto. Sabe que una caída bien utilizada puede convertirse, con el paso del tiempo, en uno de los mejores puntos de construcción patrimonial. Y sobre todo sabe que no hace falta hacer algo brillante para avanzar mucho. A veces basta con mantener la calma, seguir el plan y no salir corriendo justo cuando más valor hay en actuar con sentido. Así que la próxima vez que la bolsa tiemble, que los titulares se vuelvan intensos y que empiece esa sensación de que todo se complica, recuerda esto: no necesitas ser valiente a lo loco. Necesitas estar preparado, no necesitas acertar el mínimo, necesitas construir una buena zona de entrada, no necesitas multiplicar tu riqueza en una semana, necesitas aprovechar el tiempo y las caídas para fortalecer tu patrimonio de forma inteligente. Y si entiendes eso, ya estás varios pasos por delante de la mayoría. Si has llegado hasta aquí, escribe en comentarios la palabra plan, para saber que de verdad quieres invertir con cabeza y no por impulsos. Y suscríbete a Finanzas para Principiantes, porque aquí la idea no es venderte humo ni promesas irreales, sino ayudarte a tomar mejores decisiones con tu dinero, entender el mercado sin complicaciones innecesarias y construir una mentalidad financiera mucho más fuerte. Porque al final la diferencia no la marca el que más habla de inversión, sino el que aprende a actuar bien cuando llegan los momentos que ponen nervioso a todo el mundo.